19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las 19 horas en punto de un día 19 de junio del año 2026. Feliz natalicio de Artigas. Le mandamos un gran saludo. Un gran saludo a Artigas. Desde donde nos escuche. Yo le tengo que mandar un beso y un abrazo a mi hijo Tomás Artigas, Ameixeiras, que está cumpliendo años en el día de hoy. ¿Le pusiste Artigas porque no, le quise poner Artigas y gracias a la madre, que hoy se le agradece, no se le pude poner. Ay, pero quise hacerlo. Menos mal. Quise hacerlo y no me dejaron. Cuando fui a anotar dije, Tomás Artigas, ¿no? Obviamente, se negaron y bueno. Le podrías haber puesto Gervasio como Gervasio Invernizzi, ¿viste? También, pero me gustaba la idea de ponerle Artigas, pero le quedó, ¿no? En el día de su cumpleaños bueno, sí. Se le recuerda que es Tomás Artigas, así que, hijo, un beso grande, un abrazo. Programa se lo dedico a él. Me encanta. Yo voy a aprovechar para mandar un saludo también a mis abuelos, porque hoy es el Día del Abuelo, así que les mando un gran saludo a mis abuelos, que son lo máximo. Un saludo para el equipo, para Ale, para Fran, para Joaquín, que anda por ahí, para Lucas, que hoy va a tener una presencia activa en esta mesa. Y bueno, una Ciudad Vieja hoy muy, muy tranquila, muy vacía, muy contrastada con lo que va a suceder mañana en Ciudad Vieja. No sé si estás al tanto, es la tercera edición. Estoy al tanto. ¿Viniste alguno? No vine. Bueno, pero estoy al tanto de la movida. Yo vivo en el barrio y estoy muy cerca de donde sucede todo. Y la verdad que la primera edición hubo gente, pero bueno, como toda primera edición, no se conocía tanto. Ya la segunda edición, Sábados en Ciudad Vieja, es un evento organizado por la Intendencia y por los comercios de acá, del casco viejo de la ciudad, que se realiza el tercer sábado de cada mes. Y bueno, en esta tercera edición, que va a tener un homenaje a Artigas, la primera edición vino gente, la segunda edición ya explotó. Yo creo que esta edición, además, mañana promete que va a ser esto es de entre las 11 y las 5 de la tarde, promete que va a ser una tarde fría pero soleada, mucha propuesta gastronómica, mucha cerveza artesanal en la calle, mucha música en la calle, un escenario. Es un buen plan para la gente que se queda en Montevideo el fin de semana. Es un tremendo buen plan. Paseo. Las tiendas están abiertas, hay propuestas, hay ofertas. Mira, el Café La Diaria, por ejemplo, nuestra vieja sede, la vieja sede de La Diaria Radio, tiene una feria de DJs y de vinilos. Por ejemplo, me lo veo a Ferreiro ahí revolviendo alguna batea, pero hay un montón de propuestas por el casco viejo de la ciudad. Y bueno, va a contrastar con esa imagen que tiene la Ciudad Vieja en estos momentos, que recién comentábamos con los compañeros. Es como que se siente el silencio de otra manera. Pero bueno, estamos acá para acompañarlos con las noticias. Son días donde aparentemente se genera menos información, pero no crean, no están así. Tenemos cosas para compartir y hoy vamos a armar una mesa con dos integrantes de este equipo. Ayer le tocaba venir a Marcelo Pereira, pero no vino porque tuvimos la nota con el diputado Olaizola, hablando del tema de la implantación de la guía electrónica de carga. Y hoy vamos a sumar a Marcelo, que escribió una columna el jueves de ese tema. Vamos a sumar a Marcelo y vamos a sumar a Lucas. Lucas estuvo leyendo y disgregando todo el material que hay. Haciendo periodismo. Exactamente, haciendo periodismo como se debe hacer. Y no pasó las actas de la Comisión de Transporte, que estuvo muy movida ayer, por una IA para que le resumiera, sino que se leyó las 250 páginas generadas. Y bueno, hay datos que salen de ahí que son muy interesantes, así que bueno, vamos a hablar de la columna que escribió Marcelo, que se llama Despejemos las rutas del país, que apunta a una visión más política del asunto, o a cómo lo tomó la política en este caso, y vamos a comentar algunos aspectos que salieron de esas actas que se conocieron en el día de hoy. Estuvimos, digo yo.
estuvo Lucas trabajando desde un punto de vista periodístico, así que bueno, una mesa que promete para el programa. ¿Cómo viene el fin de semana para esta zona del país? Ya que estábamos recomendando a la gente que ande en Montevideo salir a pasear por la Ciudad Vieja mañana a partir de las 11 y hasta las 17 horas. Bueno, voy a arrancar por Colonia, como hacemos siempre. En Colonia hay 10 grados de temperatura en estos momentos. Está algo nuboso, pero se ve la claridad. Hay una luna en creciente que se está armando. Se puede ver alguna silueta quizás. Mañana muy frío amanece, 1 grado la temperatura mínima y la máxima va a llegar a los 13 grados. Se habla de heladas agrometeorológicas, pero vamos a tener mayormente una tarde y una mañana con solcito, de ese que, bueno, si te pones a disfrutarlo, puedes calentar un poco el cuerpo, hace que se caliente un poco la sangre. Sí, cuando hace frío está bueno quedarse al solcito, así, tomar el sol. En el área metropolitana en este momento 11 grados, 76% de humedad. Para mañana no tenías dar habitualmente el dato de la humedad. No, pero me gusta. Me parece un dato importante. Bien, es un dato importante. Sí. Para mañana sábado la mínima será de 3 grados y la máxima de 14. Va a estar algo nuboso, neblinas y bancos de niebla. También se dan heladas agrometeorológicas, pero bueno, va a haber un solcito por lo menos por ahí. Y en Maldonado, donde nos escuchan a través de la 102.5, en Colonia somos 90.9 y en Montevideo 102.5, 12 grados la temperatura en estos momentos, algo nuboso, es lo que dice el INUMET, 77% la humedad en la zona ya prácticamente de costa oceánica. Mañana la temperatura mínima no va a ser tan baja como en la zona oeste del país, 7 grados de mínima y la máxima llegará a 13 grados. No están anunciadas heladas agrometeorológicas para el departamento fernandino y bueno, va a haber nubes, algo de nubes, pero mucho sol también, así que una mañana linda. Me imagino que mucha gente se disparó también para el este del país, así que bueno, disfruten. Fin de largo, el domingo juega Uruguay. Domingo juega Uruguay a las 7 de la tarde. Bueno, no lo comentamos, hoy vamos a tener un contacto con Fermín Méndez, nuestro enviado especial, no es nuestro corresponsal, bien me corrigieron el otro día, está en Playa del Carmen, en la zona donde está concentrado Uruguay. El entrenamiento de hoy fue más temprano, hubo 2 jugadores que participaron de una conferencia de prensa, Canovio y Rodrigo Bentancur, así que bueno, vamos a estar perfilando el equipo con Fermín y bueno, vamos a estar contando todos los detalles que tengan que ver con ese partido que va a tener transmisión, por supuesto, de la Diaria Radio, el equipo liderado por Martín Rodríguez y por Sofía Romano. ¿Vuelve Enriqueta? Vuelve Enriqueta, claro, por supuesto, un planazo. La verdad, yo estuve en el partido pasado y fue un planazo, así que lo recomendamos. Pueden reservar mesa porque estaba bastante lleno en el primer partido, pero se puede. Y además mañana hay programa en vivo, lo comentaba Ferreiro recién. También, los fines de semana está el programa dedicado al Mundial que se hace aquí en el estudio de la Diaria Radio y mañana, el domingo, entonces Enriqueta Full. ¿A qué hora es la previa? ¿A qué hora empieza la previa? ¿A qué hora empieza? 5 de la tarde empezará. 5, sí, a las 5. No, como yo te hacía partícipe, pensé que tenías el detalle. Sí, pero no tengo tanto los detalles. No tanto la precisión, pero bueno, se arrima el que quiere. A las 7 seguro que va a estar la transmisión del partido, pantalla adentro, pantalla afuera. Por todos lados. Y bueno, quizás la noche esté más agradable y no tan fría como la del primer partido, que estuvo frío afuera, ¿no? Sí, estuvo frío, pero hay estufitas afuera también y bueno, hay que tomar algo ahí. Y hay ambiente. Claro, hay ambiente. Exactamente. Guille, 099-891-888. Nos pueden mandar un mensajito, lo que quieran, contarnos. Exactamente, nos metemos ya en las noticias, hacemos este bloque de información y bueno, luego desplegaremos los otros contenidos que ya le comentábamos. Titulares.
19 horas y 31 minutos, escuchábamos a Cuchilla Grande en estas bandas de metal uruguayas que hacen temas donde la figura de Artigas es lo central de la canción, esta era Purificación, entonces de la banda Cuchilla Grande, y nos vamos derecho a México. Tuvimos algún inconveniente técnico, por eso demoramos un poco más, así que tenemos muy pocos minutos para hablar con Fermín Méndez, pero ya vamos a él. La Diaria en el Mundial es una presentación de Banco República, DirecTV, Antel, Megal, UT y ANCAP. Fermín, buenas noches desde aquí, desde Montevideo. ¿Cómo está Playa del Carmen? ¿Cómo está la previa de Uruguay frente a esa instancia del día domingo a las 7 de la tarde? ¿Cómo anda, Fermín? Guille, Sofía, compañeros, ¿cómo andan? Bien, todo bien por acá. Hoy fue una jornada de entrenamiento matutino con charla posterior con dos jugadores. Hablaron Rodrigo Bentancur y Agustín Canovio. Se lo vio muy distendidos, muy analíticos con el partido que viene. Podemos conversar de eso si quieren. Cualquiera de los dos va a ser titular este fin de semana porque de alguna manera Marcelo Bielsa escondió los titulares, que es como decir que los confirmó. Claro. Y también se está hablando de la posibilidad de que juegue Nico de la Cruz, ¿no? Sí, eso para mí está confirmado también, por lo menos fue lo que se vio hoy. La salida, le preguntamos a Bentancur si va a jugar más retrasado. No quiso dar pistas en el sentido de que todavía no está confirmada 100% la alineación titular, pero es un hecho de que Bentancur, si sale Manuel Ugarte, va a jugar metido en la cueva del 5, ¿no? Porque eso fue lo que pasó en el partido, claramente se observó dentro de la cancha en el partido contra Arabia Saudita, ¿no? Cuando entró De la Cruz a jugar más suelto por delante de Valverde y Bentancur, quien tomó el puesto de volante central fue Rodrigo Bentancur. Es un puesto que él conoce, que ha jugado ahí en el Tottenham Hotspur, así que no le resulta raro. Me parece que Uruguay gana en salida futbolística desde ahí, en claridad, en línea de pase. Pierde, si se quiere, todo ese valor y ese pundonor defensivo que tiene Manuel Ugarte. Qué palabra bien futbolística, pundonor, ¿eh? Quería meterla desde que empecé con las transmisiones y nunca le encontraba el hueco. Está muy bien. ¿Y cómo ves el ambiente frente a este rival que, bueno, que demostró, que sorprendió a todos en su primer partido contra España, con ese empate, con ese cerrojo que le puso a la furia española? ¿Cómo ves el ambiente? ¿Cómo ves la expectativa, no? ¿Qué palpaste de eso que de repente no se dice, pero bueno, se puede observar, se puede ver? Bueno, en los gestos de los jugadores de hoy se vio mucha tranquilidad con respecto al partido. Agustín Canovio dio una valoración que es interesante porque habló de los nervios del debut, ¿no? De que puede haber pasado algo de eso en el primer partido. Lógico que puede suceder en un plantel joven y con varios de los jugadores que debutaban en el Campeonato del Mundo. Eso ya sucedió, ahora es tema del pasado. Ya se sabe cómo juega Cabo Verde. Los dos jugadores fueron muy analíticos con la figura de juego que van a tener los africanos. Es un equipo que es muy duro, un bloque bajo, que en zona defensiva, quiero decir, al que hay que moverle mucho la pelota, así como hizo España. Esperemos que nosotros con mejor capacidad de generación y sobre todo de efectividad en el arco, ¿no? Creo que esos son los mayores recaudos que va a tener Uruguay, de tratar de generar mucho juego y después estar muy atento, claro que sí, en la respuesta, ¿no? Porque los africanos son rápidos, juegan muy bien por afuera y tienen muy buen juego aéreo, ¿no? Que de eso también Rodrigo Bentancur habló de hoy, primero asumiendo la culpa, dijo él, claramente, del gol que recibió Uruguay y también enfocado en que no vuelva a suceder, sobre todo en este partido tan trascendente contra Cabo Verde. ¿Cuándo viajás? ¿Cuándo te toca a vos? Te vemos además a la sombra, con buenos lentes, buenas gafas, se ve que está muy soleado, se ve que hace calor. Me imagino que la temperatura debe ser similar a la de Miami. ¿Cómo es tu periplo ahora de aquí en más? Sí, hace más calor todavía. A las 9 de la mañana ya estábamos en el complejo de y había 32 grados. Asígnatelo, que ahora que son las acá 5:30 de la tarde, hace calor, al sol prácticamente no se puede estar. Por eso nos acomodamos hincho de la terraza del hotel. Viajo mañana en la mañana, 10 de la mañana, viajo rumbo a Miami.
son 2 horas de vuelo, pero llegas 1 hora más tarde por el cambio del uso horario. Y de tarde va a estar la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en el Hard Rock Stadium de Miami, junto a un jugador que todavía no ha sido nominado, pero es lo trascendente de mañana. Mañana Uruguay practica, ¿no? Practica de mañana bien temprano, la prensa tiene acceso. La gran mayoría de nosotros no vamos a poder ir porque en esos momentos estamos yendo hacia el aeropuerto. Pero es la hoja de ruta de Uruguay, ¿no? Y dice mañana, esperemos que sin los inconvenientes de vuelo charter que hubo para el partido pasado, que Uruguay pueda llegar bien, tranquilo, dentro de el calendario que tiene, sobre todo los horarios, que en eso que Marcelo Bielsa es tan puntilloso, y poder desenvolverse bien en Miami también, como no, entrenando, moviéndose, que la otra vez fue imposible hacerlo. Bien, Fermín, buen viaje y bueno, mañana probablemente en la transmisión que se está haciendo especial de la Diaria Radio por las tardes aquí, conducida por Sofía Romano, bueno, vamos a tener tus palabras ya en Miami, ya en la previa casi a 24 horas del partido, así que bueno, un éxito ese viaje entonces. Bueno, gracias Guille, nos encontraremos, sí, estamos a las órdenes, nos llaman y aquí estaremos, esperemos mañana poder estar en Miami en la conferencia de prensa y después en la previa del partido también ahí desde la transmisión de Enriqueta. Un abrazo, Fermín. El abrazo para ustedes. Bueno, nos vamos a la pausa, ya llega Lucas Silva, ya llega Marcelo Pereira, tenemos la columna de ayer de Marcelo titulada Despejemos la ruta del país y tenemos a Lucas que estuvo desglosando las actas de lo que sucedió ayer en la Comisión de Transporte del Senado. Vamos a tomar esa guía electrónica del transporte que generó tanta polémica y bueno, vamos a cerrar la semana dedicándole algunos minutos más a un tema que se llevó sus minutos también durante la programación de días atrás. Presentó Banco República, hincha de todos los uruguayos. Megal, si te vas a calentar, calentate con Megal. UTE, avanzamos con energía. Antel, que te da 3 meses de Disney más Premium sin costo. DirecTV y ANCAP, la energía que mueve un país. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Homeopatía Olivencia, idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. El Alemán al Auditorio del Sodre. Último disco de Gerardo Dorado, El Alemán. Yo, ¿quién sería? El Alemán, 26 de julio en el Auditorio del Sodre. Entradas en Ticantel. Una radio para quedarte escuchando. La Diaria Radio, 97.9. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Dos cimientos van acá y 2 acá. Ponete por los cimientos muy firme que ganan. La obra que vos ves seguro queda acá. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Conduciendo
41 minutos pasan de las 7. Esta la eligió Lucas, esto es Hermética. Viene bien, se alinea a la propuesta musical de hoy. Salimos de la figura de Artigas y le dedicamos la canción a los camioneros. Del camionero se llama esta canción. Cuando cerremos el bloque la dejamos un poco más para que la escuchen bien. La bienvenida para Marcelo Pereira. Buenas noches, Marcelo. La bienvenida para Lucas. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Guille. Recién estábamos hablando que cuando estábamos armando este espacio, este informativo de cierre, y estábamos formando de alguna manera el equipo, hablamos de que iba a ser más recurrente esta juntada. Estos tres acá, 3 micrófonos, con algún tema, con algún tipo de charla. Finalmente se dio porque, bueno, en todo este proceso de más de 2 meses ya, vamos rumbo a el tercer mes de la Diaria Radio, aunque parezca que llevamos mucho más tiempo, no se había dado. Y bueno, son promesas preelectorales que a veces se cumplen. Sí, a vos te dijeron eso, te tentaron con eso, ¿no? Y después no, y además te corren, a veces te cambian el día, Marcelo. Compromiso de gestión. Exactamente. Bueno, nos vamos a meter, primero tenemos la columna de Marcelo acá, la podemos mostrar, los compañeros la tienen. Esto se publicó ayer, pero quien no la leyó la puede ir a buscar a la página web de la Diaria. Despejemos la ruta del país, se llama, toma el tema de la guía electrónica de transporte para reflexionar de un punto de vista quizás más político y de cómo lo tomó la política este tema, cómo se procesó. Algunas cosas hemos hablado con nuestros entrevistados, pero bueno, vamos a tener el análisis de Marcelo y también, y vamos a empezar por ahí, Lucas le entró a las 250 páginas de lo que fue la transcripción de lo que sucedió ayer en la comisión, las actas de la Comisión de Transporte del Senado, que recibió a la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, refirió a integrantes del SUTCRA, ¿no? Si no me equivoco, sí, y autoconvocados. 2 días. El miércoles hay una sesión de la Comisión de Transporte del Senado, que sí que fueron grupos de autoconvocados, los que fueron un poco noticia en los últimos días, de diferentes puntos del país. Entraron en 3 tandas a la sesión, iban pasando delegaciones, y después sí, la de ayer, la del jueves, más o menos la misma extensión. En realidad te decía 250 porque son 115 cada versión taquigráfica, digamos. Pero en la segunda sí, la ministra Lucía Echeverri con gente de su entorno, de su equipo, destacar ahí el nombre de Felipe Martín, que es el director de transporte, y que de hecho lo vamos a entrevistar el lunes en la mañana. Que estuvo, corregime si no es así, ¿no? Estuvo un poco en la confección de esta guía, que en realidad ya existe desde el año 2001, pero bueno, ahora se le iban a hacer algunas modificaciones, que fue lo que causó la gran polémica, ¿no? Sí, él es una figura del Frente Amplio siempre muy vinculada al tema del transporte, tanto en la Intendencia de Montevideo como en la gestión después de Víctor Rossi en el Ministerio de Transporte. Es una persona muy, muy cercana a Rossi en aquel momento, y ahora sí estuvo a cargo del diseño, que lo que te puedo decir como también un poco para arrancar el tema, digamos, un titular sería que uno mira las 2 versiones de la del miércoles y la del jueves, y hay como un problema de comunicación evidente, ¿no? Hay como cosas que los autoconvocados reclamaban o preguntaban, hay un ruido informativo, me parece, sobre cómo iba a ser el proceso de implementación, por ejemplo, de cómo era el uso de la herramienta, para qué tipo de teléfonos, la conectividad fue otra cuestión que estuvo muy discutida, y después la representatividad, que es como lo otro que está arriba de la mesa en todo este tema. Es decir, los autoconvocados también coincidían en ir contra la Intergremial de Transporte de Carga, que es como la patronal, digamos, del sector, pero que tiene como una institucionalidad, y hace muchos años que es la que participa en la negociación salarial, con el SUTCRA justamente, que también tienen sus contradicciones, pero que son los 2 actores que ya vienen instalados. A diferencia de los autoconvocados, están a favor de la guía. Sí, hay modificaciones quizás, pero están a favor de la guía. Con matices y con algunos, o sea, dentro de la Intergremial, por ejemplo, hay una asociación de propietarios de carga que planteó que estaba a favor, pero no con este diseño actual. Eso estuvo yendo y viniendo un poco, y también de alguna manera
lo que quedó claro de la intervención de la ministra, primero una cosa más política, que es que ella dice que esto estaba en el programa del Frente, que era justamente uno de los 65 compromisos de gestión, o sea, plantea que no debería haber mucha sorpresa porque la idea de regular el sector ya venía, que no iba a ser obligatorio en esta etapa del diseño, o sea que ahora estamos en una etapa de un plan piloto que se está haciendo desde enero con 15 empresas y 370 vehículos, y que, bueno, también repite el concepto que no tiene objetivos recaudadores, que es un poco el planteo, la esencia del planteo de los autoconvocados. Y bueno, el Estado ya me está sacando por varios lados, no quiero que otro nuevo impuesto, no quiero que me toque en el bolsillo, como se graficó varias veces. Ahí quedó sobre la mesa la posibilidad de que no se cobre ni siquiera la tasa, eso es algo que quedó sobrevolando en la sesión de ayer. Y después hay como diferencias más del uso de la guía, de la aplicación. Por ejemplo, ella dice en un momento que lleva 3 minutos y los autoconvocados dicen que lleva 15. ¿No? Hay como ya lo que demuestra es simplemente un tema de voluntad o ganas de... Intamuso dice que se la bajó cuando estuvo acá el diputado del Frente Amplio, que la aprobó y que la logró completar en un minuto y poco. Bueno, hay diferencias y después hay también como promesas el tema de la conectividad también de dónde estás, ¿no? Sí, quedó como este titular de que algunos dijo que algunos transportistas usaban un Nokia 1100, y bueno, también ahí en la comparecencia de las autoridades de gobierno, lo que se plantea que Antel ya se está negociando para que también se faciliten equipos, que se faciliten beneficios para los paquetes y para que el sector de alguna manera esté beneficiado. Yo creo que en el fondo hay también otras cuestiones que son un poco de tensiones políticas, de mucha es un sector muy disímil entre sí. De hecho, mismo si vos lees la de los autoconvocados, hay diferencias y hay cuestiones que exceden un poco la guía, que te das cuenta que la guía fue como una excusa para juntarse y decir, bueno, acá tenemos un problema más general de un sector muy heterogéneo, muy desparejo y con muchas tensiones incluso internas, porque fíjate que hay varios productores, por ejemplo, de la zona granelera, que decían que el problema era con los acopiadores. O sea, el problema era no ya el Estado, no el vínculo con el Estado, sino un tema de cuánto cobran, los precios que establecen los acopiadores para mover granos dentro del país. Así que esos son algunos titulares, y ahora si querés desarrollamos alguno más. Bien, y Marcelo, ¿cómo la viste desde el punto de vista político entonces? ¿Cómo repercutió en el oficialismo? ¿Cómo repercutió en la oposición? ¿Cómo tomó cada uno el tema? Hablábamos con Intamuso el otro día también de algunos aprendizajes que quedaron de la anterior gestión del Frente Amplio, porque esto se lo compara mucho con lo que sucedió con un solo Uruguay, ¿no? Y qué se aprendió y qué no de esa situación, ¿no? Sí, igual vamos a aclarar que un solo Uruguay en sus épocas de mayor auge, digamos, movilizaba bastante más que este sector de transportistas, ¿no? Había también gente del transporte, de una entidad de actividades conexas a la producción agropecuaria, que incluía desde los escribanos hasta los transportistas, hasta los comerciantes, y tenía además, yo creo, más músculo organizativo. Porque en realidad, bueno, esto de que la Cámara empresarial no representa a alguna parte del sector, sobre todo pasa tradicionalmente con los chicos, ¿no? Gente que tiene menos espalda, que de repente lo que puede acordar una empresa, a veces hasta transnacional, que está haciendo transporte, no tiene problema en incorporar determinada tecnología, para el tipo que está haciendo la changa con un camión para la familia, es distinto, pero esto se resuelve y se resuelve bien de costumbre. Lo mismo que hay las cooperativas agrarias federadas que no se sienten representadas de repente por los grandes productores rurales, bueno, hicieron su gremial, tienen sus intereses propios, negocian, y eso se hace bien, facilita las cosas, facilita las relaciones, los acuerdos, la negociación. Pero me parece que esto fue un poco apresurado, o sea que se largaron, debutaron con una especie de medida de fuerza sin tener todavía ni siquiera una plataforma muy clara, coordinada, porque a la vista está que después... Se hablaba de 34 grupos diferentes de autoconvocados, se llegó a hablar en algún momento. Y claro, y bueno, sí, pero se ve que no la trabajaron. Y eso a veces, al revés, lo que crea aumenta como el desorden, y es muy complicado para buscar soluciones así. Creo que de cualquier manera lo que sí aprendió el Frente Amplio de la experiencia de Uruguay es que
salir a meterle la plancha de entrada, como pasó, dijeron, bueno, esto es una fachada de los partidos tradicionales que nos quieren un año preelectoral, nos están buscando una forma de hostigarnos. Y hubo toda una cuestión muy reticente a negociar, muy de descalificar, que eran todos los de las 4x4, que estaban, pero no era lo único que había ahí. Y había gente que tenía realmente problemas, y que lo que ganó, o más bien lo que perdió el frente con eso, fue terminar de ponerse en contra a gente fuera de Montevideo que dice, bueno, nosotros venimos con nuestra reivindicación, que es real, y estos nos meten una fría, digo, ¿no? Creo que en ese sentido la actitud en esta educación, digo, desde Orsi, que lo recibió la ministra, que dice, bueno, sí, señala, hay contradicción, hay cosas que hay que hablar, hay algunas cosas que plantean que ya las estábamos conversando, o están un poco atrasados en noticias de cómo va el proceso, pero no sale a descalificarlos. Y eso me parece bastante más inteligente, ¿no? En la bancada oficialista lo que se veía era como una intención justamente eso, de buscar en todo caso contradicciones o marcar los diferentes tipos de reclamos y empezar a hilar un poco más fino y no caer en la caricaturización, digamos, y bueno, todo el sector, aunque sí también de todas maneras se ponen sobre la mesa. Había un dato que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con un informe que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo para la anterior gestión, o sea, lo pidió la gestión de Heber, que decía que es un sector que el nivel de evasión son $120 millones al año. Y ahí la pregunta que surge y que un poco se planteó durante la sesión y que quedó también sobrevolando es ¿quién representa esa evasión? ¿Qué tipo de empresas? ¿Cuáles son las que justamente están de alguna manera por fuera del sistema, que están dejando de aportar? Y es un montón de plata. Yo lo calculaba como tipo, pensando en Cardama, son tres patrulleras casi, ¿no? Es 120 millones de dólares, es un montón de plata. Y uno tiende a pensar que es muy difícil que ese pequeño productor, el que reparte leña, el que está que aparecieron también, que fueron a primera línea, digamos, a cortar la ruta y que veías que eran situaciones bastante dramáticas, de verdad, no creo que representen la evasión. Ahí hay temas que se pusieron sobre la mesa también sobre, por ejemplo, algunas empresas que son productoras de determinados, no sé, de cadenas de valor, digamos, que en vez de, que no son profesionales de la carga, sino que son, por ejemplo, productores graneleros, productores de carne, que montan luego un sistema de transporte al lado, para su propia producción. Y eso de alguna manera también con algunas cuestiones que, por ejemplo, muchas veces pueden ser 4 o 5 personas de la familia que optan por tributar IMEVA en lugar de IRAE, y esa es una manera que con una guía electrónica como la que se está proponiendo quedaría en evidencia. Entonces, como que capaz que puede haber grandes evasores que no son los que están en la foto, no son los que aparecen capaz que haciendo declaraciones, pero es una torta de plata interesante, $120 millones al año de evasión. Y bueno, hay que ver después un poco quiénes son. Y otra cosa que también, hablando de las contradicciones, de que algunos productores más chicos sí planteaban que hay beneficios, por ejemplo, al sector de la producción forestal, que ya reciben subsidios que otros sectores que ellos mismos no reciben. Entonces, bueno, como que hay una especie de disputa también por los subsidios y los beneficios del Estado. Otro ejemplo que ponían también algunos de la intergremial de cargas tenía que ver con las empresas de transporte de pasajeros. Por eso para mostrar también, tengo otro ejemplo para mostrar la complejidad del sector. Transporte de pasajeros que reciben subsidio por boleto para el pasaje, que te viene 4 pesos por persona para el pasajero, digamos, pero que al mismo tiempo también después transportan carga. Claro. Y esa contradicción también se da, porque bueno, estás disputándole mercado a los transportistas de carga profesionales, recibiendo un subsidio en el gasoil que el otro sector no tiene. Y después otras competencias más estructurales. Y bueno, hay como un miedo, digamos, de qué puede pasar con el tren, qué puede pasar con la aerovía Laguna Merín, que también compite con el transporte de carga y transporte carretero, que dicho sea de paso no está ni cerca de estar en crisis, en el sentido de una cifra que a mí también me impactó que tiró la ministra, es que en Uruguay pasamos de 8 millones de toneladas en 2004 a 40 millones de toneladas que circulan en rutas nacionales, o sea, de 8 a 40 en 20 años, o sea que es un sector que mueve plata, que sigue moviendo la economía. Lo que pasa que después hay tensiones internas. Claro. Yo creo que ahí está la gracia del planteo. Y hay algunas cosas que... El problema es que vos lo que no podés es como tirar por delante las situaciones complicadas,
y reivindicar la precariedad. Porque es como, yo qué sé, vos que vivís en Ciudad de la Costa, hay gente que tiene por una cantidad de motivos distintos, un vehículo que no está habilitado para circular, y en realidad no sale nunca a la ruta. Se mueve por las laterales, compra combustible de repente en algunos almacenes que venden. Bueno, esa realidad es sexy. A veces hace changas también, y hace algún flete. Pero digo, eso no puede ser la unidad de medida, porque si no después pasa lo que hablaba la subsecretaria de Relaciones Exteriores. Bueno, podés, la competitividad uruguaya, vos no la podés sostener en la desregulación. Para eso hay otros países que nos van a ganar siempre. Por una cantidad de cuestiones que ya están muy instaladas en Uruguay, vos tenés que ir a ir subiendo la calidad. Analizar en estos acuerdos, además te exigen muchas cosas. Y bueno, tenés que buscar la forma, no de matarlo de los tipos, pero tampoco podés poner la medida de una cosa que después te van a exigir de repente con criterios europeos, en el tipo que le está jugando en la subsistencia. A ese, capaz que hay que recompartirlo. Hay demasiado tránsito de carga. Digo, lo que se gasta por año también en mantener las rutas por la enorme cantidad por el aumento que hubo de carga de esto, y por eso el tema del tren, ¿no? Que en ese sentido es mucho más eficiente. Entonces, bueno, tenés que ir buscando la cosa, que no dejarlo para atrás. Ver cómo alguna gente, capaz que alguna gente la tenés que reconvertir, capaz que alguna gente la tenés que apoyar, o ver el tema de los subsidios, pero esto tampoco es una actividad productiva central. O sea, esto no es la producción agropecuaria, esto es un intermediario de algo que necesita la producción agropecuaria para llegar a puerto o llegar a destino. Que no lo podés medir por el eslabón más débil tampoco. Nos quedan pocos minutos y quisiera saber tu mirada sobre cómo lo tomó la oposición, que lo tomó como de diferentes maneras. También me quedé pensando, quizás a diferencia de lo que sucedió con Un Solo Uruguay, que era un grupo mucho más cohesionado, también la oposición se vio media sorprendida porque tampoco no tuvo un interlocutor único al cual dirigirse, sino un conjunto de personas con un reclamo en común que era la guía, pero con múltiples reclamos. ¿Cómo viste cómo jugó la oposición? Pero fue muy dispersa también. Algunos sabía, yo creo, alguna gente la tomó de sorpresa y a otras no la tomó de sorpresa. Pero hubo gente que se apuró también. Porque en realidad, este tipo de situaciones que sale... Yo digo, si esto hubiera pasado acá en el puerto, ¿no? Y un sector de trabajadores portuarios que no se sentía representado por el sindicato, no sé qué más, hubiera salido a hacer una medida de fuerza y cortar tránsito de embarque de mercaderías como primera medida, sin haberse constituido formalmente, autoconvocado, no sé qué más. Estaban esta misma gente que andaba a los abrazos con los transportistas, estaba pidiendo que interviniera el ejército. Y lo sacar de ahí. Entonces digo, esas cosas no podés hacerlas tan en la corta, decir todo el que sale a pegarle al gobierno y que sale con un discurso medio de antiestado y todo, ese de amigo mío lo voy a apoyar. Porque te puedes meter en grandes líos también, que después cuando a vos te toque gobernar, te van a complicar la vida. Ha sido interesante lo de los matices, porque por un lado se habla del año 2001, el primer impulso a las guías, digamos, o al control del sector, a regularizar qué se mueve en las rutas uruguayas, corresponde justamente al gobierno de Jorge Valle con Lucio Cáceres de ministro. Fue una cosa que se planteó. Eso fue interesante. En un momento la ministra tiene como una discusión con Tabaré Viera, que es un senador que sí se puso como en primera línea, que estuvo en la reunión con los autoconvocados, pero ella al mismo tiempo también... puso sobre la mesa, planteó la cantidad de conversaciones que tiene con el actual intendente de Rivera, Richard Sander, que es colorado, es de Rivera, pero también tiene una interna con Tabaré Viera y con Marne Osorio. Y después, por otro lado, había también matices en la interna blanca, porque tanto la Isola, como en la entrevista del otro día acá contigo, Guille, y José Luis Falero, el ex ministro, que como bien decía, encargó este estudio al BID y mostró que había evasión y que de alguna manera ahí en la charla planteaba que él estaba a favor de regularizar, a pesar de las diferencias en cómo se viene implementando, diseñando, la letra chica, digamos, de la propuesta del gobierno, se mostraba a favor, y el propio Sergio Botana, que era el presidente de la comisión, dijo en un momento que tenía que estaba en el mismo partido, pero que de alguna manera se puso más al frente, tanto Botana como Sebastián. En contra de la guía.
más como decir, más comprando, digamos, el planteo de los autoconvocados más sonados, digamos, de estos últimos días. Tanto Sebastián da Silva como Sergio Botana estuvieron un poco defendiendo la propuesta y diciendo no a la guía, tomando esa consigna como propia. O sea que también hay matices, y yo creo que el oficialismo, de la misma manera que entró como en la interna del mundo del transporte, y entró a mirar el quién es quién y a tomar algún planteo, también usó con mucha picardía, digamos, estas diferencias en la interna de la coalición. Me gustó un concepto que tiraste en la columna, y ya tenemos que cerrar con esto, que decís, Marcelo: es antigua la ilusión derechista de contar en el terreno social con una especie de PIT-CNT. Amplíame eso que me interesó. Claro, o sea, digo, lo mismo que hay gente en la oposición actual que dice, precisamos un Fernando Pereira, ¿no? Porque nos volvía locos en el gobierno pasado, entonces estaba todos los días en los medios dándonos palos. No precisamos a alguien así al frente del directorio nuestro. Y también la idea de que estas son herramientas políticas que se pueden activar así a gusto para fastidiar un gobierno y tenerlo continuamente complicado. Es no entender mucho lo que es el movimiento sindical, digo, ¿no? Quizás si los partidos sindicales tuvieran más presencia, que ojalá que tuvieran el movimiento sindical, porque trabajadores, votantes de blanco y colorado hay en pila, bueno, quizá entendería más que esto no funciona así, que el famoso, lo mismo que no hay el FAPIT, no hay tampoco la posibilidad, menos quizá, de que tengan como un movimiento social que lo prenden y lo apagan cuando les viene bien para complicarle la vida al gobierno. Esas cosas tienen vida propia. Preguntarle al gobierno del frente si no tienen problemas con el PIT-CNT. Compañeros, ¿repetimos esta mesa en algún momento? Con otros temas, ¿no? Quizás. Simplemente tenés un breve apunte de cómo sigue el tema, qué instancias va a tener, la comisión va a seguir trabajando, va a seguir recibiendo gente, esto ya se terminó, se trabaja en la modificación de la guía. No, lo que sí creo que la ministra anunció que iba a hacer algunas salidas al interior, iba a seguir con las reuniones con los grupos y la guía, ella dijo de alguna manera clara que no hay ningún stand-by, que no es que está parada, sino que simplemente se está monitoreando y se están corrigiendo errores del diseño y sigue adelante con la guía. Pero no podemos estar 25 años para implementar una cosa que está en ley, ¿no? Y que se supone que se resuelve en 3 minutos, pero bueno. Nos vamos, señoras y señores, llega la música Me Llueve, buen fin de semana para todos, volvemos el lunes a las 7 de la tarde con Informativo de Cierre.